Hola y bienvenidos al episodio 158 del podcast Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. Mi nombre, como sabes, es Alberto Verdú y soy consultor certificado de Zoho. En el episodio de hoy quiero dar respuesta a una pregunta que surgió después de publicar dos vídeos relacionados con los temas de los blueprints. Uno fue una masterclass que está en el canal, en este canal de YouTube, que puedes consultar. Dejaré el enlace en las descripciones del programa. Vale, y aquí, de hecho, aquellos que estéis viendo esto por YouTube, estoy capturando la pantalla y como veis aquí aparece la pregunta, ¿de acuerdo? Que Broadward, ¿vale? Me hacía relacionado con esto. Dice: hola Alberto, dice, los blueprints no serían necesarios si se usan los flujos de trabajo. Si se usan los blueprints, es necesario crear uno por cada módulo según el proceso de cada área donde se implemente. Vale, esto era una de las preguntas que hacía y bueno, y es una pregunta que no es la primera ni la última vez que me la han realizado, ¿vale? Entonces lo primero es explicar un poquillo la diferencia entre lo que es un workflow, ¿vale? Una regla de flujo de trabajo o un blueprint, ¿de acuerdo? En los vídeos que os digo, que dejaré las notas en la descripción del programa, lo he intentado explicar, pero voy a ser mucho más concreto y explicar realmente cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien, un workflow, ¿vale? Si tenemos un workflow, podemos ver en pantalla, los que estéis viéndolo, que un workflow básicamente son reglas de flujo para automatizar una serie de acciones, ¿de acuerdo? Las acciones que nos permiten automatizar un workflow están pensadas en: yo realizo una acción en el CRM, ¿de acuerdo? Hay diferentes disparadores, diferentes activadores, por llamarlos de alguna manera, y en función de esos activadores yo puedo conseguir que mi Zoho CRM, realice ciertas acciones por mí, ¿de acuerdo? Algunos de estos ejemplos, ¿vale? Pueden ser que yo puedo decirle a Zoho CRM: oye, cuando se cree un nuevo registro, y cada registro, hablo por un conjunto de datos, que puede ser un registro puede ser un nuevo posible cliente, una nueva cuenta, un nuevo contacto, una nueva oportunidad o trato, ¿de acuerdo? Cuando se genere uno de estos registros, yo puedo activar ese workflow, ¿vale? Y ese workflow lo que me va a permitir es realizar una serie de acciones. Acciones como son notificación, puedo hacer una alerta, es decir, una notificación por correo electrónico. Por ejemplo, cuando se genere un nuevo lead, quiero que me envíes un correo electrónico para avisarme a mí, o quiero que le envíes un correo al propio lead para decirle gracias por haberte registrado en nuestra página web. Esto se puede automatizar gracias a los workflows, ¿de acuerdo? Puedo generar una tarea, puedo decirle, bueno, y además de que me avise, o además de que dé un correo de gracias al lead, también le puedo decir que me genera a mí una tarea que es: llámale, ¿vale? También podría hacer una actualización de campo, ¿de acuerdo? Un ejemplo: si yo cambio el valor de un campo, podría hacer que otro se actualizase. Por ejemplo, yo tengo una automatización en la academia que cuando alguien se da de alta como alumno, si hago un check en alumno, aunque esto está automatizado también, pero un poco para buscar un ejemplo, si marco un check, un campo de tipo check, lo marco como verdadero, es decir, activo el check, lo que puedo hacer es que la fecha de inicio fecha de suscripción tome el valor de hoy, ¿vale? Por ejemplo, eso sería una automatización hecha con un workflow, ¿vale? Puedo actualizar campos en función de cosas que pasen. De acuerdo. ¿Qué más cosas puedo hacer? Puedo añadir etiquetas. Puedo hacer webhooks. Esto es un poquito más avanzado, ¿vale? Es poder enviar información desde nuestro Zoho CRM a través de un protocolo, ¿vale? No voy a entrar ahí, a otra aplicación externa. Esto está muy bien para comunicar Zoho CRM con otras aplicaciones, ¿de acuerdo? De esto he hablado, hay un curso de automatización, de hecho no lo había comentado, pero hay un curso en la academia que se llama Automatizaciones, no me acuerdo el nombre, pero vamos, es automatizar con Zoho CRM, algo así, ¿vale? Y ahí explico en profundidad cómo funcionan los workflows, ¿vale? Y también puedo ejecutar funciones personalizadas, es decir, donde Zoho no llega, con las acciones que podemos hacer a través de sus asistentes, podemos programar, podemos picar código, ¿vale? Esto es ya todavía más avanzado que los webhooks, pero puedo hacer multitud de cosas. Yo lo utilizo muchísimo. Entonces, ese es el concepto.
¿De acuerdo? Incluso puedo hacer acciones programadas en el tiempo, es decir, puedo hacer que 3 días después de haber pasado algo, de haberse dado de alta ese lead, le vuelva a enviar un correo diciendo, oye, ¿qué tal? ¿Te está gustando mi contenido? ¿Te ha gustado? No sé, lo que sea, lo que penséis, ¿de acuerdo? Entonces este es el concepto de workflow, es decir, ejecuta acciones en función de una serie de disparadores. El ejemplo que he puesto es dar de alta un nuevo usuario, perdón, un nuevo lead, pero también podría ser cuando se actualiza un campo determinado o cuando una regla basada en tiempo, es decir, 5 días antes de que llegue la fecha X, un campo de tipo fecha, por ejemplo, un ejemplo de contrato, si vosotros os dedicáis a gestionar contratos con clientes, pues que 5 días antes de que llegue, o un mes antes de que llegue esa fecha de fin de contrato, pues te salta a ti un recordatorio para decirte, oye, cuidado que este cliente tienes el contrato a punto de finalizar y ejecutes lo que tengas que hacer, ¿vale? O sea, este tipo de cosas es lo que es un workflow. Es decir, de manera automatizada, casi sin enterarme, es decir, no hay interacción con el usuario, ¿vale? Está todo por debajo, ¿vale? Y esto es importante porque esta realmente es la gran diferencia con los blueprint, que es lo que voy a intentar explicarte ahora para que entiendas esa diferencia. Es decir, los workflows funcionan en automático. Yo le digo, Zoho CRM, cuando pasen esta serie de cosas, tú haz todo esto, pero yo no me tengo que enterar, ¿vale? Tú te pones en automático. En cambio, el blueprint, ¿vale? El blueprint, que sería esto que estáis viendo en pantalla, aquellos que estáis viéndolo por YouTube, ¿vale? Esto es un ejemplo de un blueprint. Un blueprint es lo que lo han traducido como plan de acción, aquellos que tengáis CRM en castellano, ahora se llaman planes de acción, ¿vale? De hecho, en la clase, en la masterclass que hago sobre los blueprint, os recomiendo que la escuchéis, porque ahí está en el canal de YouTube, en la lista de webinars, dentro de mi canal de YouTube hay varias listas de podcast, hay listas de webinars, listas de píldoras diarias. Esta masterclass está en webinars, ¿vale? En ella explico en profundidad el concepto de un blueprint, el concepto del diseño de servicio. Es muy interesante, creo que vale la pena que la veáis, si queréis ampliar en estos conceptos, ¿vale? Bien, entonces el blueprint, realmente la pregunta, y voy a responder ya a Broadway, la pregunta me dice, si utilizo el blueprint no hace falta los flujos de trabajo, ¿vale? Decía eso exactamente, la recuerdo, a ver, los blueprints no serían necesarios flujos de trabajo, vale. Efectivamente, sí y no. Es decir, un blueprint es un servicio de mucho más potente. Es decir, el blueprint en sí lo que me permite es generar un camino, o sea, me permite tutelar al usuario cómo ir del paso A al paso B. Es decir, me permite tutorizar o encorsetar el viaje de ese proceso. Ejemplo, si yo tengo una oportunidad, por ejemplo, en este caso lo que estáis viendo es sobre el módulo de leads, es decir, yo lo que quiero es que mi equipo comercial, o yo mismo para no perderme, quiero que cada vez que me entre un lead se marque como que no está cualificado, o sea, no está contactado, ¿vale? A partir de ahí quiero hacer un primer contacto, en ese primer contacto puedo concertar una cita, ¿vale? O reprogramar una llamada porque no lo haya podido contactar. Y después de reprogramar esa llamada, pues yo puedo decirle, ¿vale? Puedo decirle que vuelva a tener que reprogramar una cita, puedo decirle que no asiste, es decir, puedo generar diferentes causísticas. Y esas causísticas, es decir, esos caminos, quiero que sean caminos marcados por mí. Yo no quiero que pase de la etapa, por ejemplo, de no contactado a interesado, ¿vale? Imaginaros que, para que lo situéis, aquellos que estáis viéndolo, o sea, yo no quiero que pase de contactado a interesado o en seguimiento. Si tiene que pasar de no contactado a un contacto, a establecer una cita, y de esa cita yo definiré si está interesado o lo tengo que pasar a la fase de seguimiento, yo quiero que haya un rastro, que el comercial o la persona que tenga que hacer ese trabajo o sea, me deje como el rastro de que ha pasado por esas fases, ¿de acuerdo? Es decir, el blueprint lo que me permite básicamente es guiar al usuario del punto A al punto C, ¿vale? Y además no permito que salga de esas posibles rutas. En ese paso de la A la C pueden surgir muchas opciones, pero yo les voy a guiar siempre de una opción a otra, ¿vale? No va a ser él el que va a pasar del punto A al punto C y no hacer nada, ¿vale? Con lo cual el blueprint lo que tiene de valor añadido es que me permite controlar qué está haciendo ese usuario, ese comercial, ese agente,
con mis datos, ¿no? Con la ruta o con el camino trazado, ¿vale? Esto es importante que se entienda, es decir, esto además influye muchísimo, lo digo en la masterclass, no quiero aquí enrollarme, influye muchísimo en una disminución de la curva de aprendizaje, porque si yo diseño bien un blueprint, el usuario, tú puedes perfectamente sentar a una persona que no haya tenido contacto nunca con el CRM y le va a guiar del paso A al paso B, al paso C, al paso D, de manera secuencial sin poder saltarse ninguna de estas etapas, ¿vale? Pero es que además, y es donde voy, si yo marco aquí, por ejemplo, una fase, una transición que se llama, es decir, la transición, el concepto de transición es de pasar de la fase A la fase B, ¿vale? De no contactado a intento de contacto o contactado, ¿vale? Pues yo puedo en el blueprint cosas que el workflow no me permite. El workflow siempre se ejecuta a posteriori. Yo hago un cambio, hago un alta, hago un nuevo lead, lo que sea, y después de esa acción se ejecuta. Eso es lo que hace un workflow. En cambio, el blueprint me permite realizar funciones tanto antes, puedo determinar una serie de criterios antes de que se ejecute, durante la ejecución y después de la ejecución. Y esta es la gran magia, la gran potencia que tiene realmente el blueprint, que me permite controlar qué va a pasar antes de que pase al siguiente paso, qué quiero que haga durante esa transición, cuando yo haga clic para pasar de no contactado a contactado, yo quiero que, imaginaros, que me registre, obligatoriamente me rellene una nota, que esto si no tuviese un blueprint es lo que pasa, se queda a, ¿cómo decir? A criterio de esa persona el que añade una nota de por qué lo ha contactado o por qué no lo ha contactado o por qué no ha podido contactar con él. Entonces, gracias al blueprint yo puedo obligar a ese usuario a que diga, no, es que el motivo por el que no he podido contactar es porque no contestaba el teléfono, porque estaba reunido, por los motivos que sea. Me obliga y me exige eso. Y si no, no puedo. Si el usuario no rellena eso, no puedo pasar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la gran potencia que tiene. Puedo incluso obligarle a que haga una serie de que introduzca unos valores determinados para pasar del paso A al paso B, algo que no tiene nada que ver con los campos obligatorios, porque muchos abusamos de los campos obligatorios, pero es que hay campos que en la fase A no son necesarios, pero para pasar de la fase A la fase B sí que son necesarios, ¿vale? Entonces esto lo podemos hacer gracias al blueprint, ¿vale? Y después, aquí es donde un poco ya sí que respondo a la pregunta que me hacía Broward, era que no es necesario utilizar los workflows si utilizo un blueprint. En la fase de después yo puedo simular, no puedo realizar todo lo que hace un workflow, ¿vale? O casi todo lo que hace un workflow. ¿Puedo enviar notificaciones por correo? Sí. ¿Puedo hacer tareas? Sí. ¿Puedo actualizar campos? Sí. ¿Puedo hacer webhooks? Sí. ¿Puedo hacer acciones personalizadas? Sí. ¿Y puedo hacer etiquetas? Sí. Con lo cual, el blueprint puedo realizar todo aquello que puede realizar un workflow. Es como si el blueprint incluyese la parte de los workflow o las reglas de flujo de trabajo insertadas. Es cierto que hay veces que no es necesario montar un blueprint y con un workflow tengo más que suficiente, ¿vale? Pasa, o sea, realmente el blueprint es una capa mucho más potente y que está por encima del workflow, pero que normalmente viene acompañado, como decía, de la tutorización o la definición de un proceso de ventas, ¿de acuerdo? O sea, que esa es la gran diferencia. El workflow, para resumir, son acciones automatizadas que el usuario en las que el usuario no interfiere, o sea, no interviene, más que ejecutar un alta, cambiar un campo, pero son a posteriori, es decir, después de que el usuario haga una acción, se ejecuta un workflow. Mientras que el blueprint puedo activarlo, ya os he dicho, en todo el proceso de edición o de cambio de ese registro, de ese trato, esa oportunidad, de ese lead, ¿vale? En el antes, en el durante y en el después, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis saber también más sobre esto, además de la masterclass que hay en este mismo canal de YouTube, en el canal de YouTube, aquellos que veáis esto por YouTube, en la lista de reproducción de webinars está esa masterclass. También hay otro podcast en el que hablo sobre esto, ¿vale?
¿Y qué más os iba a decir? Y si queréis saber más, en breve voy a lanzar un webhook, estar atentos, porque voy a lanzar un webhook, un ebook, ¿vale? Voy a lanzar un ebook de los 5 secretos de la automatización de tus procesos de ventas, ¿de acuerdo? Así que si no estáis suscritos a este canal y queréis enteraros de cuándo se lance, hacerlo. Y si no, ir a pildoracrm.com/podcast, barra podcast, perdón, y ahí os saldrá un pop-up, suscribiros, porque de esa manera también os enviaré información muy interesante y de mucho valor para que estéis informados de todas estas novedades que voy a ir sacando, ¿de acuerdo? Así que suscribiros tanto al canal de YouTube, activar la campanita para que os avise de los nuevos contenidos como este, y suscribiros a la lista que tengo en pildoracrm.com/podcast, os saldrá ese pop-up, como digo, y daros de alta, porque de esa manera también os enviaré un email, os enviaré emails de las notificaciones de las nuevas cosas que voy creando, que no son pocas, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y suscríbete al canal de YouTube. Gracias, adiós.